El espejo del tiempo. La lluvia golpeaba sin piedad las calles empedradas de Villa Bruma aquella noche de octubre de 1982. Claudia Morales recorría en su viejo sedán el camino rural que conducía a la antigua casa heredada de una tía distante, una mujer de quien apenas quedaban recuerdos vagos y misteriosos. Mientras la niebla se extendía como una sábana sobre el paisaje, la luz de las farolas parpadeaba creando sombras danzantes, y el ambiente parecía susurrar secretos olvidados. Claudia sentía en el aire algo inexplicable, una tensión que iba más allá del frío y la humedad, algo se ocultaba en la oscuridad, algo que parecía esperar a ser descubierto. Al llegar a la casa, un edificio de estilo nostálgico con grandes ventanales y muros gastados por el tiempo, Claudia notó que todo en ese lugar tenía una carga de melancolía. Dentro, la penumbra se mezclaba con el aroma a madera vieja y humedad, mientras el eco de sus pasos resonaba en largos pasillos casi desiertos. Fue en el gran salón principal, entre muebles cubiertos de sábanas polvorientas y retratos enmarcados que parecían mirarla fijamente, donde descubrió el objeto que despertaría una pesadilla que cambiaría su vida. Un espejo imponente, con un marco de madera tallada y adornado con extraños símbolos apenas perceptibles. Claudia se quedó quieta frente al espejo, con la mano temblorosa rozando el frío marco. ¿Qué me estás queriendo decir?, murmuró para sí, sin atreverse a pronunciar una pregunta completa. La superficie, opaca por los años, parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, y en esos primeros instantes no mostró nada más que el reflejo difuso de la sala. Sin embargo, en el fondo, una sombra fugaz se deslizó como si algo estuviera intentando comunicarse. Durante los días siguientes, Claudia exploró la casa con cautela. No podía quitarse de la mente la sensación de que alguien, o algo, la observaba. Cada habitación parecía esconder un secreto. Mientras revisaba una vieja biblioteca llena de libros amarillentos y recortes de periódicos, encontró un documento fechado en 1982 que hablaba de una desaparición inexplicable y de una joven que, según la nota, había sido vista frente a un espejo similar al que ahora ocupaba el salón principal. La nota terminaba de forma inquietante. Cada mirada en el espejo desata cambios que se sienten en el presente, como si el tiempo se distorsionara a cada instante. Las palabras le helaron la sangre. Sin embargo, en ese momento no podía saber aún lo que eso significaba realmente, y decidió no sacar conclusiones apresuradas. Esa noche, sin poder dormir, se sentó frente al espejo con la única compañía de la luz temblorosa de una vela. Con la voz baja y entrecortada, dijo: «Muéstrate, si hay algo que quieras decirme». Por varios largos minutos el silencio reinó. Luego, entre las sombras del reflejo, pareció vislumbrar la figura de una mujer, no una imagen perfecta, sino un destello, como una foto borrosa de alguien que vivió hace mucho tiempo. La mujer vestía ropa de los 80 y tenía en sus ojos un dolor indescriptible. Claudia se estremeció, sin saber si era producto de su imaginación, del ambiente o algo mucho más siniestro. La rutina de la mansión se volvió cada vez más extraña. Durante la madrugada, puertas que ella había cerrado aparecían abiertas sin explicación, el sonido de pasos en pasillos vacíos y murmullos que parecían provenir de ninguna parte la mantenían en un estado constante de alerta. Una madrugada en particular, al bajar las escaleras, encontró una nota garabateada en una servilleta vieja con tinta corrida. El pasado no descansa y cada mirada cobra un precio. Esa frase resonó en su mente, y cada vez que se sentaba frente al espejo, el ambiente se volvía aún más denso, como si el aire mismo estuviera cargado de presagios. En una de sus visitas al pequeño ayuntamiento del pueblo, Claudia se encontró con don Esteban, un hombre mayor de aspecto sencillo y voz pausada, que parecía conocer cada secreto de Villa Bruma. Con una mirada seria y cargada de resignación, él le dijo: «Se comenta que ese espejo llegó a la casa hace muchos años, traído por alguien que buscaba cambiar su destino. Desde entonces, cada vez que alguien lo mira, algo raro ocurre. Cosas que la gente no puede explicar». Claudia asintió sin saber qué pensar, pero en el fondo la advertencia la inquietaba. No era solo una historia para asustar a los niños, algo en esas palabras parecía tener peso real. Esa misma tarde, en la biblioteca municipal, Claudia encontró un recorte de periódico de 1982.
En él se relataba la muerte de una joven del pueblo, y se mencionaba que días antes había sido vista frente a un espejo similar. La nota estaba llena de interrogantes y terminaba con: ¿acaso el espejo altera el curso del presente, borrando lo que debería haber sido y dejando cicatrices imborrables en el destino? Esa pregunta se clavó en su mente. ¿Podría ser que el espejo tuviera ese poder? Sin embargo, decidió que no debía apresurarse a sacar conclusiones. Mejor dejar que las pistas se fueran revelando poco a poco. Con el pasar de las semanas, la inquietud creció de manera escalofriante. Una noche, mientras una tormenta rugía afuera, Claudia se encerró en el salón principal. La lluvia golpeaba con furia, y los truenos parecían resonar como presagios en la casa. Decidida a enfrentar sus miedos, se sentó frente al espejo, encendió una vela y, con la voz entrecortada, susurró: «Dime, ¿qué es lo que me quieres mostrar?». Esta vez, la respuesta no fue inmediata. Por largos minutos, la superficie del espejo permaneció inerte, tan opaca como siempre, y el único sonido era el incesante tic-tac del viejo reloj de pared. Entonces, casi imperceptiblemente, la imagen de la mujer apareció de nuevo. Esta vez, sin embargo, se vio con más claridad. La joven tenía una expresión de desesperación, sus ojos parecían suplicar algo, y sus labios se movían como intentando pronunciar una palabra que se perdía en la penumbra. Claudia sintió un escalofrío recorrerle la columna, pero no se atrevió a interrumpir aquella visión. Dejó que la imagen durara lo que pareció una eternidad y luego se desvaneció, dejando tras de sí una sensación amarga de tristeza y urgencia. Al día siguiente, Claudia comenzó a notar cambios sutiles pero inquietantes en la casa. La sala de estar, que anoche parecía normal, al día siguiente presentaba pequeños detalles alterados, un cuadro que había colgado en una posición, unas cortinas que estaban ligeramente movidas. Y hasta la disposición de los muebles parecía diferente, como si el tiempo hubiera jugado con la realidad. Además, su teléfono sonó a altas horas de la noche y, al contestar, escuchó una voz distorsionada que decía: «El pasado y el presente son más frágiles de lo que crees. Cada acción tiene su consecuencia». La llamada se cortó abruptamente, dejándola temblando y con la sensación de que alguien estaba manipulando el destino a través de ese espejo. Preocupada, Claudia decidió buscar ayuda. Se puso en contacto con Jorge Peña, un periodista de investigación que se había hecho famoso por cubrir casos paranormales en zonas rurales. En un café modesto de la ciudad, entre el aroma del café y el murmullo discreto de la gente, le explicó lo que había estado viviendo. «Jorge, no sé cómo explicarlo, pero desde que encontré ese espejo, la casa ha cambiado. No son cosas que puedas ignorar, objetos que se mueven, llamadas sin sentido, y visiones que te dejan helada». Jorge la miró fijamente, con una mezcla de escepticismo y genuina intriga, y dijo: «Claudia, hay historias en este pueblo sobre ese espejo, pero nadie se ha atrevido a indagar a fondo. Creo que es hora de descubrir quién o qué está detrás de estos fenómenos». Ambos decidieron unir esfuerzos, y Jorge se comprometió a revisar archivos antiguos y recortes de periódicos, mientras Claudia seguía observando el espejo con una mezcla de temor y determinación. Una noche, después de días de investigaciones y de cambios cada vez más inquietantes en la casa, Claudia se armó de valor y se volvió a sentar frente al espejo. Esta vez, en lugar de simplemente observar, llevó consigo una grabadora y un cuaderno para anotar cualquier detalle. Con la vela parpadeando a su lado, susurró: «Quiero ver, quiero saber, muéstrate». La atmósfera se volvió casi insoportable. El aire se cargó de una energía densa y el silencio fue roto por el sonido de la lluvia golpeando el techo. Lentamente, la superficie del espejo comenzó a ondular como si fuera agua. Entre las distorsiones, apareció la imagen de un hombre. No era una aparición tan difusa como las anteriores, sus rasgos eran claros, y su mirada helada transmitía una frialdad inquietante. «¿Quién eres?», preguntó Claudia, con la voz temblorosa pero firme. El reflejo del hombre se inclinó levemente, y en un tono casi imperceptible respondió: «Soy Ricardo Salinas. Y sé cómo usar este espejo para cambiar lo que ha quedado mal en el mundo». La respuesta fue tan directa y fría que hizo que el corazón de Claudia latiera con fuerza.
Pero antes de que pudiera replicar, la imagen se distorsionó y desapareció, dejando en el aire una sensación de tragedia inminente. Esa noche, al despertar con un sobresalto, Claudia encontró en la mesa de la cocina una nota escrita a mano, con tinta que parecía haber corrido por la humedad. Cada vez que miras, pagas un precio. ¿Estás dispuesta a seguir? El mensaje, simple y directo, la dejó paralizada. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Era una advertencia o una burla macabra? La incertidumbre la consumía. Durante los días siguientes, la casa se volvió un escenario de sucesos cada vez más extraños y aterradores. En una tarde gris, mientras Claudia revisaba viejos álbumes de fotos en el desván, encontró imágenes de reuniones familiares de los años 80 en las que se podía distinguir, de forma borrosa, la presencia de una mujer junto al espejo. La mujer, con una mirada triste y distante, parecía haber estado al borde de una gran desesperación. Cada fotografía era un rompecabezas de emociones y secretos, y en el reverso de una de ellas encontró un mensaje escrito en letras temblorosas. El espejo guarda el eco de una tragedia, solo quien se atreva a enfrentarla podrá liberarse del pasado. Esa revelación aumentó su temor, pero también su determinación de descubrir la verdad. Una noche, la tormenta volvió a azotar la casa. Mientras el trueno retumbaba y la electricidad parpadeaba, Claudia sintió que el ambiente en la mansión alcanzaba un punto de ebullición. Con el corazón acelerado, se encerró en el salón principal y encendió todas las luces, pero nada pudo disipar la sensación de que algo siniestro se escondía en la oscuridad. Frente al espejo, la superficie parecía absorber cada destello de luz, volviéndose aún más opaca y enigmática. ¿Qué has hecho, Ricardo?, murmuró, como si ya supiera la respuesta. La habitación se llenó de un silencio sepulcral, y en ese instante, la imagen del hombre volvió a aparecer, esta vez más nítida y amenazante. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en los de Claudia. Cada visión deja una cicatriz en la realidad, Claudia, dijo con voz baja, casi imperceptible. Y yo he pagado mi parte. Las palabras se mezclaron con el rugir de la tormenta, y Claudia sintió que cada una de ellas desgarraba el velo entre el presente y el pasado. ¿Era posible que ese hombre estuviera usando el espejo para reescribir la historia, para alterar el destino de la gente? ¿Y qué precio tendría eso para ella y para todos en Villa Bruma? Con el paso de la noche, los sucesos se volvieron más intensos. Puertas que se abrían solas, pasos resonando en pasillos vacíos, y la sensación constante de ser observada hicieron que Claudia apenas pudiera descansar. La tensión crecía, y cada minuto se sentía como una eternidad en la que el miedo se apoderaba de cada fibra de su ser. Fue en medio de esa angustia que decidió llamar a Jorge Peña de nuevo, exigiendo una reunión urgente para revisar toda la información recopilada. Jorge, esto se está saliendo de control, le dijo en un tono entrecortado durante una llamada telefónica. No es solo la sensación de estar sola, algo en esta casa está cambiando. Cada vez que miro el espejo, siento que el presente se desmorona un poco más. Jorge, con voz grave, respondió. Claudia, he encontrado algo en los archivos, hay registros de asesinatos sin resolver, de gente que desapareció en el pueblo en los años 80. Y, de alguna manera, esos crímenes están conectados con este objeto. No sé si lo creas, pero parece que cada uso del espejo deja una marca en la realidad. El corazón de Claudia se aceleró. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen completa era aún más aterradora de lo que había imaginado. ¿Quién era el responsable? ¿Y hasta qué punto se podía manipular el tiempo sin pagar un precio terrible? Decidida a enfrentarse a la situación de una vez por todas, Claudia organizó una noche en la que, junto a Jorge, revisaría todos los documentos, fotografías y testimonios que habían recopilado. Esa noche, en la sala de estar, entre luces tenues y el sonido constante de la lluvia, colocaron los recortes, las cartas y los álbumes en una mesa grande. La atmósfera era espesa, cargada de presagios. «Mira esto», dijo Jorge señalando uno de los recortes. Aquí se menciona que, en 1982, varias víctimas aparecieron con marcas similares a los símbolos que ves en el marco del espejo.
Claudia asintió, con la mirada perdida en el papel. Y en esta foto, continuó, se ve a una mujer, tal vez la misma de las visiones, posando junto al espejo. ¿Podría ser que ella fuera la primera en experimentar su maldición? El silencio se adueñó del lugar mientras ambos se sumían en la lectura y en la reflexión. Cada detalle parecía confirmar que el espejo no era un mero objeto decorativo, sino un portal que había estado alterando la vida de la gente sin que nadie pudiera detenerlo. ¿Te imaginas, dijo Jorge en voz baja, que alguien esté usando este poder para fines oscuros? Alguien que quiera reescribir la historia a su favor, sin importarle el precio que paguen los demás. Claudia tragó saliva, sintiendo que el miedo se mezclaba con una determinación férrea. Sabía que debía descubrir la verdad, por doloroso que fuese. Esa misma noche, sola en la mansión, Claudia se volvió a sentar frente al espejo. Esta vez, lo hizo con la convicción de que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Con el rostro bañado por la luz parpadeante de la única vela que había encendido, susurró: «Muéstrate, si hay alguien ahí, muéstrate de una vez». La respuesta no tardó en llegar. La superficie del espejo se onduló violentamente y entre las distorsiones apareció, más claro que nunca, el rostro de un hombre. No era la imagen borrosa de antes, esta vez se distinguía en cada rasgo de Ricardo Salinas, con una mirada fría y una sonrisa que destilaba perversidad. «Claudia, tú has estado buscando respuestas. Pero cada respuesta tiene un precio, y tú ya lo estás pagando», dijo la imagen con voz firme, casi acusadora. El eco de esas palabras retumbó en la habitación, haciendo que el silencio se volviera casi insoportable. «¿Qué quieres decir?», preguntó Claudia, sin saber si debía temer o desafiar aquella presencia. El reflejo parecía analizarla, y en ese momento, la imagen se desvaneció, dejando tras de sí solo un eco de una risa helada y la promesa de un destino oscuro. En los días que siguieron, la tensión en la mansión alcanzó su punto máximo. La realidad se volvía cada vez más inestable. En la cocina, la nevera estaba abierta a pesar de haberla cerrado la noche anterior. En el pasillo, se escuchaban pasos cuando no había nadie, y en cada esquina parecía que el tiempo se detuviera por un instante para mostrar un fragmento de un pasado trágico. El pueblo mismo empezó a murmurar historias nuevas y viejas, y las leyendas sobre el espejo se esparcieron como un rumor escalofriante. Un atardecer, mientras Claudia salía de la casa para tomar aire, se encontró con un grupo de vecinos que conversaban en voz baja. Uno de ellos, con la mirada seria, le dijo: «Dicen que cada vez que alguien mira ese espejo, el destino se torce un poco más. Que no es casualidad que tantas tragedias hayan marcado a este pueblo». Claudia se quedó sin habla. Cada palabra parecía confirmar lo que sus propios temores le decían, que el espejo era algo más que un simple objeto, era una herida abierta en el tiempo. Finalmente, llegó la noche decisiva. La tormenta arrebataba la calma habitual, y la mansión se sumió en una oscuridad casi total. Claudia sintió que debía actuar, que no podía seguir siendo una espectadora de su propio destino. Con el corazón latiendo con fuerza y la determinación surgiendo entre el miedo, se encerró de nuevo en el salón principal. Esta vez, en lugar de una sola vela, encendió varias, creando un juego de luces que apenas conseguía competir contra la negrura de la noche. «Ya basta», dijo en voz alta, casi gritando. «No permitiré que este objeto siga destruyendo vidas». Con manos temblorosas, se acercó al espejo. Sabía que, para detener aquello, tendría que enfrentarse a la entidad que lo manipulaba. Con el recuerdo de cada carta, cada recorte, y las palabras de don Esteban y Jorge resonando en su mente, Claudia se preparó para la confrontación final. «Si hay alguien del otro lado, demuéstrate. Quiero ver la verdad, aunque duela». El ambiente se tensó al máximo. El espejo empezó a vibrar con una fuerza casi inhumana, y en medio de una distorsión de luces y sombras, apareció nuevamente Ricardo Salinas. Esta vez, su figura era imponente, y la mirada que le lanzó era de fría determinación. «Claudia, tú no entiendes el poder que tienes en tus manos», dijo el hombre, con voz resonante. «Yo lo uso para corregir errores, para reescribir un destino que siempre fue injusto. ¿No te gustaría poder cambiar lo que te han arrebatado?
El rostro de Claudia se endureció, pero sus ojos brillaban con una mezcla de terror y resolución. No, Ricardo. No permitiré que manipules la vida de la gente, que juegues con el destino de los demás, replicó con firmeza. Cada vez que te veo, siento que algo en el presente se quiebra, que alguien sufre. Basta ya. La tormenta rugía afuera con una furia contenida, como si la misma naturaleza estuviera tratando de advertirle que se detuviera. La luz en la mansión titilaba, proyectando sombras que parecían deslizarse por las paredes, acechando en los rincones oscuros. Claudia estaba de pie frente al enorme espejo, su reflejo deformado por la tenue iluminación. Sus manos temblaban, y su respiración era entrecortada. Sabía que debía destruirlo. Lo sabía con la certeza con la que uno sabe que el fuego quema y el agua ahoga. Pero había algo en el vidrio pulido que la hacía dudar. No era solo un espejo. Era una puerta, una grieta entre dos tiempos, dos realidades, y, lo peor de todo, un observador. Se obligó a acercarse más. Su reflejo, al principio, parecía normal. Sus ojos asustados, su cabello enmarañado, el temblor en sus labios. Pero luego, en un parpadeo, su imagen cambió. En el espejo, su reflejo ya no estaba inmóvil, se estaba sonriendo. No podía ser. Claudia dio un paso atrás, el corazón martillándole el pecho. Su reflejo la miraba fijamente, los labios curvados en una sonrisa lenta y calculadora, pero ella no estaba sonriendo. Sus manos en el espejo se movieron en un sutil temblor, como si algo dentro de él intentara salir. Esto no es real, susurró, pero su propia voz le sonó extraña. Intentó apartarse, pero el suelo bajo sus pies pareció tornarse pesado, como si la casa entera se resistiera a dejarla ir. Entonces, con un escalofrío que le recorrió la espalda, sintió algo detrás de ella. No tuvo que voltear para saber que no estaba sola. El aire estaba más frío, y un aliento gélido le rozó la nuca. Unas manos invisibles se posaron en sus hombros. No eran imaginarias. Eran reales. Un tacto helado, cadavérico. Un susurro se deslizó cerca de su oído. No rompas el espejo. O serás tú quien se quede dentro. Claudia gritó y se apartó de un salto. Sus ojos regresaron al espejo, donde su reflejo ya no estaba. En su lugar, una mujer de cabello largo y enredado la observaba con una expresión vacía, los ojos oscuros como pozos sin fondo. ¿Quién eres?, jadeó Claudia, sintiendo que su propia voz se rompía. La mujer en el espejo ladeó la cabeza, sus labios moviéndose lentamente. Al principio no había sonido, pero luego, con un eco distorsionado, Claudia escuchó la respuesta en su propia voz. «Soy tú». El grito se le quedó atrapado en la garganta. No podía respirar. No podía moverse. Las luces de la mansión comenzaron a parpadear violentamente, como si una descarga eléctrica estuviera sacudiendo el lugar. El suelo bajo sus pies crujió. Y entonces lo vio. Detrás de la mujer en el espejo, una silueta alta emergió de las sombras. Un hombre. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos y boca. Se inclinó lentamente hacia el cristal, como si estuviera espiándola desde el otro lado. Claudia sintió que iba a desmayarse. La mujer en el espejo comenzó a golpearse la cabeza contra el cristal una y otra vez, más fuerte con cada impacto. La sangre manchó el reflejo, pero la mujer no se detenía. Con cada golpe, su imagen se deformaba, pero la sonrisa nunca desaparecía. El hombre sin rostro se giró y empezó a empujar contra el cristal desde adentro. El vidrio comenzó a arquearse hacia afuera, como si estuviera a punto de romperse desde dentro de su propia dimensión. Claudia retrocedió hasta tropezar con una mesa. Sus dedos chocaron contra algo frío y pesado, un candelabro de hierro. Sabía lo que debía hacer. Con una última mirada aterrada al espejo, Claudia agarró el candelabro con ambas manos y lo alzó por encima de su cabeza. Pero el espejo reaccionó primero. Algo salió de él. Un brazo, delgado, pálido, con dedos largos y retorcidos. Surgió del vidrio y le agarró el cuello con fuerza. No la iba a dejar ir.
Claudia sintió su piel ardiendo donde el ser la tocaba. Su visión se nubló, y por un instante, vio imágenes parpadeando en su mente, gente atrapada, almas gritando desde el otro lado. Rostros de los antiguos dueños de la mansión mirando a través del vidrio en una prisión eterna. Y entre ellos, vio una versión de sí misma. Una Claudia atrapada en la oscuridad, con la misma sonrisa torcida que había visto en su reflejo. No, gimió con la poca fuerza que le quedaba. Reuniendo su último aliento, alzó el candelabro y, con toda la fuerza que tenía, lo estrelló contra el espejo. El impacto fue brutal. El vidrio explotó en 1000 fragmentos afilados, lanzándolos en todas direcciones. Un grito inhumano resonó en la mansión, un sonido de 1000 voces desgarradas al unísono. La fuerza del golpe la lanzó hacia atrás, golpeando su cabeza contra el suelo. El silencio fue inmediato. El aire se sintió más liviano. La oscuridad que había impregnado la mansión se disipó, como si algo invisible hubiera sido arrancado de la realidad. Con un gemido, Claudia se arrastró hasta sentarse, su cuerpo aún temblando. Miró los restos del espejo, solo fragmentos rotos, inofensivos, esparcidos en el suelo. Pero cuando tomó uno en su mano, su sangre se heló. El reflejo en el pequeño fragmento no era el suyo. Era el de la mujer que había visto antes. Y todavía sonreía. El espejo estaba roto. ¿Pero realmente había terminado todo? Se levantó de un salto, dejando caer el fragmento, que cayó al suelo con un leve tintineo. Mientras se acercaba, notó que en el suelo, justo en el centro del salón, había algo que no recordaba haber visto antes, una pequeña hoja de papel, casi oculta entre los restos del cristal. Con manos temblorosas, la recogió y leyó, casi sin creer lo que decía. No es el espejo lo que maldice, sino el reflejo que se rehúsa a dejar ir el pasado. Tú has roto el cristal, pero el eco de lo que fuiste sigue vivo. La deuda se cobra en otra forma, y el destino siempre encuentra la manera de equilibrar las cuentas. Las palabras parecían flotar en el aire, tensas y amenazadoras. ¿Otra forma? ¿La deuda nunca se pagaba del todo? Claudia sintió que, a pesar de haber destruido aquel objeto maldito, algo en la casa seguía respirando el mismo malestar. Cada rincón parecía impregnado de un secreto aún por revelar, cada sombra en la pared parecía murmurar historias de un pasado que se rehusaba a morir. De repente, en la esquina del salón, la luz de una lámpara se encendió de golpe, sin motivo aparente, proyectando un haz luminoso sobre una antigua fotografía enmarcada que colgaba en la pared. La imagen mostraba a una mujer joven, de ojos tristes, posando junto a un espejo similar al que Claudia había heredado. La mujer sonreía, pero había en esa sonrisa una sombra de melancolía y resignación. Al acercarse, Claudia notó que en la parte trasera del marco había grabadas unas palabras casi borrosas. El pasado nunca muere, solo cambia de rostro. En ese instante, el aire pareció ondular y una suave brisa recorrió el salón, como si alguien hubiera abierto una ventana que hasta entonces se creía cerrada. Claudia se dio la vuelta bruscamente, buscando el origen de ese movimiento, pero no encontró nada. La sensación de inquietud se intensificó y la incertidumbre la invadió. ¿Realmente había logrado liberarse de la maldición o simplemente había cambiado la cara del monstruo? Mientras el silencio volvía a asentarse, Claudia se quedó mirando la fotografía y el fragmento de papel en su mano, consciente de que las respuestas no eran tan claras como había esperado. El espejo maldito no se había convertido en un objeto inofensivo, había dejado una marca imborrable en su vida, y algo, en lo más profundo de la mansión, seguía susurrando la verdad que nadie se atrevía a pronunciar. Una pregunta persistía en su mente, tan inquietante como la propia noche. ¿Y tú, lector, te atreverás a mirar en el reflejo del pasado, sabiendo que a veces la solución es solo el comienzo de un nuevo enigma? Con esa pregunta flotando en el aire, Claudia se dio cuenta de que su historia estaba lejos de concluir. En el rincón oscuro de la mansión, el eco de viejos secretos seguía latiendo, listo para cobrar su precio, en un juego eterno entre lo que fue y lo que aún podría ser.